Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a tener un poquito de nuestra continuación de la clase del día miércoles a través de Zoom. La idea es que también podamos profundizar en nuestra clase del miércoles que viene. Así que si hay alguna duda, alguna consulta, recuerden anotarla para nuestra clase del miércoles que viene. Espero que tengan una bonita semana. Para empezar la clase necesito que anoten el título y el objetivo de la clase y la fecha del día de hoy, por favor. La clase del día de hoy se llama Métodos de separación de mezclas y el objetivo de esta clase es que podamos explicar diferentes tipos de separación de mezclas en torno a las características de las sustancias a separar. O sea, vamos a ver qué sustancia es y cómo la podemos separar. Recuerde que a través de estos métodos que vamos a ver el día de hoy, solamente podemos separar las mezclas, ¿ya? Porque son métodos físicos de separación, ¿ya? Eso. Vamos a iniciar una pregunta relacionada con la clase pasada. Yo les voy a mostrar el objeto y usted me va a decir si es una sustancia pura o una mezcla homogénea o heterogénea, ¿ya? Acá tenemos un termómetro. El termómetro, a mí me interesa que ustedes se fijen en el mercurio que hay en el interior, ¿ya? El mercurio es un elemento químico, ¿ya? Por lo tanto, el mercurio del termómetro, ¿qué tipo de sustancia sería? Es una sustancia pura. Muy bien. Acá tenemos un vaso de agua. El vaso de agua tiene H2O, que es agua, pero también tiene cloro, también tiene calcio, también tiene sodio, ¿ya? Pero no podemos identificar sus componentes. Entonces, ¿qué es? Muy bien, es una mezcla homogénea. Acá tenemos una botellita de vinagre. La botellita de vinagre tiene varias cosas en su interior, pero no podemos distinguir de qué se trata cada una. Por lo tanto, ¿qué es? Una mezcla homogénea. Y acá tenemos unos cereales con leche como los que ustedes toman al desayuno. Podemos ver que tiene leche, frutitas, hojuelas, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es? Una mezcla heterogénea. Muy bien. Acá tenemos un cable de cobre que está construido con el material cobre de la tabla periódica, ¿cierto? Un elemento. Por lo tanto, ¿qué es? Es una sustancia pura. Muy bien. Y acá tenemos, ¿cierto? Unas galletas con chispas de chocolate, donde podemos distinguir la masa del chocolate. Por lo tanto, ¿qué sería? Una mezcla heterogénea. Muy bien. Ahora, chiquillos, las mezclas, a diferencia de las sustancias puras, se pueden separar a través de métodos físicos. ¿Por qué se llaman métodos físicos? Porque utilizan características físicas para separar la sustancia, como el tamaño de la sustancia, la densidad de la sustancia o sus puntos de ebullición, ¿ya? Nosotros vamos a ver 4 técnicas de separación de mezcla, las que cuando vuelvan al colegio las van a aplicar experimentalmente. Hoy solamente vamos a ver un poquito de su teoría, ¿ya? Que son filtración, tamización, destilación y decantación, ¿ya? La filtración separa un sólido de un líquido o un sólido de un gas y se realiza generalmente a través del uso de filtros. ¿Cómo los separa? Los separa por tamaño. Por ejemplo, la mascarilla. La mascarilla, que la estamos usando tanto en esta época, ¿cierto? Se usa para separar sólidos como polvo, virus o bacterias del aire, ¿ya? Afuera de la mascarilla queda todo el material sólido y pasa de la mascarilla el resto del aire, que es un gas. Por lo tanto, la mascarilla actúa como un filtro. Acá tenemos otro ejemplo que son estos típicos cositos donde nosotros servimos el que se usan para el té, ¿ya? Esto es un filtro y separa el sólido pero del líquido, ¿ya? Y en el caso de este ejemplo de los tallarines, es lo mismo, ¿cierto? Separa el sólido del tallarín del líquido, que sería el agua de los tallarines. La tamización separa solamente dos sólidos. No separa gases ni líquidos, solo sólidos, ¿ya? Se utiliza para ello un filtro también o un tamiz y separa sólidos por tamaño. Por ejemplo, cuando la mamá
cierne la harina para hacer quequitos, ¿cierto? Separa los trozos de harina más grandes de la harina más pequeñita. Por lo tanto, está usando este tamiz. Las piedras, por ejemplo, la gravilla, la podemos separar de la arena a través también del tamiz. Les recomiendo que pausen el video y anoten el concepto. También tenemos la destilación y la decantación. La destilación sirve solo para separar dos líquidos. ¿Y qué características tienen que tener estos líquidos? Tienen que tener puntos de ebullición distintos, o sea, tienen que evaporarse a temperaturas distintas. La destilación se hace a través de este mecanismo, ¿cierto? Voy a explicarle un poquito el ejemplo. Acá tenemos agua salada, ¿cierto? La destilación también puede separar, por ejemplo, la sal, que es un sólido, de otro líquido, por si acaso. Se me olvidó apuntarlo arriba para que lo puedan anotar igual. Acá tenemos agua salada, ¿ya? El agua salada, ¿cierto? Si yo le aplico calor, el agua va a evaporar y la sal va a quedar acá porque la sal necesita mucho más calor para cambiar de estado. Entonces le empiezo a aplicar calor al agua, el agua se evapora, pasa por un enfriador y se vuelve nuevamente estado líquido y me permite separar la sal que queda acá del agua que queda acá. Se puede hacer lo mismo con el vino, por ejemplo, o con un alcohol, cualquier destilado. Acá tenemos vino con, ustedes saben que el vino tiene agua también. Entonces, si yo le coloco calor, lo primero que se va a evaporar va a ser alcohol y la parte líquida va a quedar acá. En el caso de la decantación se separa un líquido o un gas de un sólido. Y para hacerlo se separa, también separa líquidos, perdón, y para separarlo utiliza las densidades. Acá tenemos el ejemplo de un embudo de decantación. ¿Qué pasa en el embudo de decantación? Lo más denso se va abajo, lo menos denso queda arriba. Tengo que darle tiempo a la decantación. ¿Para qué? Para que sedimente lo más denso. Si yo acá, por ejemplo, le echo una mezcla de agua con aceite, dejo el embudo un ratito, unos minutitos tranquilo, el agua, como es más densa, va a quedar en el fondo y el aceite, como es menos denso, va a quedar arriba. Abro el embudo, puedo vaciar el agua. Entonces separo el agua en un lado y el aceite queda en el otro. Trabajemos juntos. Imagínate que esto es un gran embudo donde hay distintas sustancias que tenemos que separar, ¿ya? En la primera parte tenemos un sólido que es muy grande. En la segunda parte, que es B, tenemos un sólido que es más pequeño. En la parte que es C tenemos un líquido que es menos denso. Y en la parte D tenemos un líquido que es muy denso. ¿Cómo se llama la técnica para separar A de B? Expliquemos. Les recomiendo que pausen el video, anoten su respuesta y luego la revisen. Mira, A es un sólido grande, B es un sólido pequeño. ¿Qué técnica tengo que usar para separar elementos, sustancias sólidas? Muy bien, la tamización. Y me los separa por tamaño. Luego, el mismo ejercicio para este. Contestan la pregunta, o sea, pausan, contestan la pregunta y luego la revisan. ¿Cómo se llama la técnica para separar C de D? Expliquemos. C es un líquido menos denso y D es un líquido muy denso. ¿Qué tengo que usar? Pensemos. La decantación me separa a estos líquidos por densidad. Por lo tanto, debería usar la decantación. Bien, entonces, concluyendo, las mezclas se pueden separar a través de métodos físicos, ¿ya? Que separan por punto de ebullición, por tamaño o, por puntos de ebullición, por tamaño o por densidad, ¿ya? La filtración separa por tamaño, la tamización separa por tamaño, pero solamente sólidos. La decantación separa por densidad y la destilación separa por puntos de ebullición. Ahora los invito a que puedan realizar su formulario, que se los voy a anexar a su guía y que puedan trabajar en eso. Así que no olviden contestar su bitácora, su ticket de salida y nos vemos el miércoles.